El objetivo de mi presentación es que vean en la práctica cómo funcionan cada uno de esos eh, modelos de múltiples partes interesadas para resolver los distintos problemas que tenemos en Internet o más que problemas son necesidades para que Internet funcione como hasta ahora, funcione bien, funcione como necesitamos que funcione. Antes quería dedicar unos minutos a explicar por qué la organización hace esto y por qué existe Internet Society, porque justamente está relacionado con este modelo de Internet que tenemos que preservar. La organización fue creada en el 92, así que ya hace 32 años. Es una organización muy antigua para Internet, es de las más viejas de Internet. Y fue creada justamente cuando Internet empezaba a crecer y era necesario preservar este modelo abierto, porque el riesgo era que a medida que crecía el negocio y la industria de Internet, algunos actores quisieran controlarlo o capturar la gobernanza de la red o beneficiarse más a costa de otros o incluso el riesgo era que algún país pudiera tomar control y tener más decisión comparados con otros. Entonces, los pioneros de Internet, que son también los fundadores de esta organización, crearon a Internet Society en principio para cuidar del IETF, que ahora vamos a ver más en detalle qué es y cómo funciona, pero esa fue la preocupación inicial y luego la organización se fue involucrando en cada una de, de los temas de Internet en los que es necesario preservar el modelo para que Internet siga siendo abierta, segura y confiable. Entonces, evolucionó en todos estos 30 años hasta la situación actual donde ustedes pueden chequear el plan de la organización para los próximos 5 años y año a año van a ver que se publique un plan de acción. Nosotros acabamos de publicar el plan de acción para el próximo año, donde los proyectos y los programas están alineados a la misión de ISOC, pero no son los mismos que hace 15 o 20 años o hace 30, que fue cuando fue creada. La organización se va adaptando a las necesidades que tiene Internet para preservar este modelo y para que siga siendo segura, confiable y de todos. Yo no quiero dedicarle mucho tiempo a la organización o al plan, pero los invito a mirar el plan y ver cómo ustedes lo pueden aprovechar. Si se hacen miembros de la organización, que es sin costo, ustedes pueden ir a la página de Internet Society y registrarse ahí como miembros, van a empezar a recibir información y una de las cosas que van a recibir eh, pronto es la encuesta para ese plan de acción que muchas gracias acaba de compartir Eunice en el chat. Y hay una encuesta en la que ustedes pueden ver los programas y los proyectos y voluntariarse o ofrecerse como colaborador para trabajar juntos en esos programas concretos, ¿no? Si ustedes tienen perfil técnico van a encontrar temas de ciberseguridad, de encripción, eh, de comunidades técnicas, de puntos de intercambio de tráfico. Si ustedes tienen perfil más de policy, de políticas públicas o de gobierno, van a encontrar programas para colaborar con los que llamamos hacedores de políticas o los policy makers en distintas áreas. Una de las que me toca coordinar para el próximo año es justamente la colaboración con el IETF, otra vez el Internet Engineering Task Force, eh, donde queremos que la gente que toma las decisiones en los gobiernos conozca cómo se desarrollan los estándares en Internet para poder decidir correctamente cuando, por ejemplo, están analizando un problema, una situación que se presenta en sus países y discutiendo una ley o una regulación o una política pública, y a veces al no tener los conocimientos de cómo funciona Internet o cómo son los estándares o cómo son algunos de los fundamentos técnicos o propiedades críticas que le llamamos, a veces pueden tomar decisiones que afectan este modelo de Internet. Entonces, los invitamos a las reuniones del IETF para que conozcan el proceso de desarrollo de estándares abiertos, conozcan cómo este modelo multi-stakeholder funciona
en la práctica para el acuerdo de los estándares y sepan quiénes son los referentes para los temas y tengan los contactos adecuados cuando tienen que tomar decisiones y puedan ser correctamente asesorados. Así que voy a compartir ahora el dashboard, casi presentación, pero no es una presentación que voy a usar para guiarme. Em, César comentaba que va a haber un lugar para preguntas al final. Estoy seguro que me va a llevar menos de una hora presentar esto. Los invito a poner comentarios en el dashboard este que compartí o poner preguntas en el chat. Eunice, César, si ven que hay alguna pregunta que no vi, porque a veces el chat se pierde cuando uno presenta, me interrumpen y yo prefiero dedicar tiempo para aclarar las cosas en el momento y no después que tal vez se olviden de las dudas o tengo que volver para atrás. Yo les comentaba al comienzo que uno de los objetivos de los creadores de la organización es preservar este modelo de Internet, lo llamamos ecosistema de Internet. Y aquí es donde en la práctica vemos al modelo multi-stakeholder en funcionamiento. Le llamamos ecosistema porque somos todas organizaciones muy, muy diversas. Y hay organizaciones con intereses distintos y a veces contrarios, ¿no? Las empresas comerciales tienen intereses de negocio y los usuarios tienen intereses, muchas veces eh, más particulares, personales, que todos tenemos. Y los activistas tienen intereses en el impacto en temas de derechos humanos y muchas veces estos objetivos no son coincidentes y a veces eh, van unos en contra de otros, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, en este ecosistema de organizaciones tan diversas, buscar los consensos y los acuerdos para que las cosas que debemos acordar para que funcione Internet se acuerden de la mejor forma posible para Internet, con el objetivo que Internet siga siendo una herramienta útil para todos. Yo no voy a seguir el orden del diagrama, voy a comenzar con el desarrollo de estándares y el IETF, que es lo que mencioné al comienzo. Internet, como todos saben, es una red de redes, ¿no? Es una red de más de 70.000 sistemas autónomos o redes interconectadas, cada una de ellas con una administración, una organización diferente, donde no necesariamente tiene que haber colaboración o cercanía, son redes que están desparramadas por el mundo, algunas muy pequeñas, otras gigantes, muy, muy diferentes unas de otras. Y para que funcione correctamente, tenemos que ponernos de acuerdo en protocolos, en estándares, en cómo las aplicaciones van a utilizar la red y cómo va a funcionar la red para que la misma experiencia que tiene una aplicación conectada aquí, yo estoy en Uruguay ahora, funcione exactamente igual en México y en Australia, y en Japón y en China, que los estándares que utilizamos funcionen igual y si bien teníamos experiencias antes de tecnologías que necesitaban estándares globales, por ejemplo, el primero fue el telégrafo, luego fue la telefonía, y había modelos en donde los gobiernos acordaban cómo desarrollar esos estándares, para eso existe la UIT eh, y hay algunos estándares, no muchos, que, que funcionaron bien durante muchos años con este modelo, llamémosle top-down o liderado por los gobiernos. Eso cuando empezó a crecer Internet se vio como una barrera, ¿no? Internet, ustedes vieron lo dinámica que es, la flexibilidad que tiene y la oportunidad que tenemos todos de crear nuevos servicios, nuevas aplicaciones. Eh,
sobre Internet sin tener que estar, ah, sin necesitar acuerdos entre gobiernos que llevan muchísimo tiempo. En Internet el estándar se convierte en estándar por mérito propio, porque funciona, porque los usuarios lo adoptamos, porque resuelve problemas. Eso que, que en Internet nos parece algo eh, normal, natural, que no parece tan complejo, en realidad para el mundo fue una novedad. Y sobre finales de los 80 se creó, se formalizó este grupo de ingenieros que le llamaron Internet Engineering Task Force, en la que formalizaron este proceso de acordar. Ustedes posiblemente escucharon hablar de los RFCs, de los Request for Comments, que son esos documentos que dicen cómo deben funcionar las cosas en Internet para cada uno de los estándares y protocolos que necesitamos. El primero es muy antiguo, es del 69. Steve Crocker es el autor que fue recientemente reconocido por ISOC eh, y que sigue muchas veces participando en reuniones y discusiones del IETF. Él fue el primer autor, no era, no, no era parte, no existía el IETF como grupo de ingenieros en esa época, eran universidades que acordaban, intercambiaban documentos y por eso ese nombre, ¿no? Por eso Request for Comments, porque entre ellos trataban de conseguir feedback y propuestas de sus pares en otras universidades y, y eso evolucionando en el 83 es que se empezó a usar el TCP/IP, el IPv4 tal como lo conocemos ahora, eh, tuvo su primer despliegue en el 83 y para esa época ya existían muchos documentos, casi 1000 documentos que habían sido acordados de esta forma y a partir de ahí, desde el 83, estos documentos empiezan a ser cada vez más relevantes. Cuando se creó el DNS y muchos de los servicios que seguimos usando todavía por BGP y muchos de ellos fueron creados en ese periodo y son un poco fundamentales para Internet. Y por suerte en esa época todavía existía esta colaboración em, acuerdos informales entre los académicos o entre las universidades que no tenían intereses más que Internet funcione bien. Por eso pasa muchas veces que estándares que estamos usando parecen un poco débiles desde el punto de vista de seguridad, por ejemplo, y en el BGP, que es el que utilizamos en el ruteo global para intercambiar rutas entre sistemas autónomos, eh, sería bueno que haya más autenticación entre los pares, encripción en el tráfico, seguridad en la información que intercambiamos sobre quién origina los bloques y por cuántos sistemas autónomos va pasando. Hay muchas cosas que si tuviéramos que escribir ahora el protocolo, seguramente lo haríamos diferente porque ya tenemos 40 años de experiencia, ¿no? Em, lo mismo con el DNS. El objetivo durante ese periodo, hasta el 90, era que las cosas escalaran, que funcionaran bien, que sean implementables en los sistemas bastante limitados que tenían en esa época. Y realmente hicieron un muy, muy buen trabajo. Otro ejemplo es el mismo paquete IPv4, que, claro, cuando se discutió y se acordó y se escribió el RFC, la cantidad de bits que le asignaron para las direcciones parecía más que suficiente, parecía una exageración seguramente, y 20 años después se dieron cuenta que les quedaba, que se habían quedado cortos, ¿no? Y que tenían que hacer algo para poder seguir escalando. Yo le comentaba, eso ocurrió hasta finales de los 80. En el 86 se formalizó la creación de este grupo de ingenieros y en el 92 se creó Internet Society, que entre otras cosas funciona como hogar para el IETF. Entre las responsabilidades que tenemos es crear las condiciones para que el IETF pueda hacer sus reuniones, puedan discutir, tenga las herramientas, la lista de correo, todo lo que este grupo de voluntarios necesita para seguir proponiendo nuevos servicios, nuevos protocolos y nuevos estándares. Veo, Eunice, que hay 4 mensajes en el chat. No sé si hay alguna pregunta, por favor, interrumpime. Y por el Em, momento.
Entonces, todo eso fue una introducción para ver en este ecosistema, en este modelo, cómo funciona el modelo multi-stakeholder para la creación de esos estándares que son tan necesarios, tan, que han sido tan relevantes en el éxito de Internet. Gracias a este estilo multi-stakeholder de acuerdo de los estándares y los protocolos que usamos en Internet, Internet puede ser un servicio en el que la innovación no tiene barreras. No hay barreras para la innovación porque no requerimos autorizaciones ni procesos que puedan quedar estancados por temas geopolíticos. Eso lo digo por el primero de todos que ven ahí es UIT y UIT UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la T que está después de UIT es la parte más tecnológica, de protocolos, donde los estándares se discuten, la otra es la D de desarrollo y la otra es la R de radio. En esta T, muchas de las propuestas demoran muchísimos años en avanzar, justamente porque las decisiones no son por mérito técnico de las propuestas. Los acuerdos son por acuerdos entre países. Entonces, hubiera sido eh, un problema grande para Internet si hubiéramos ido por ese camino. En realidad, nunca hubiéramos experimentado la Internet que tenemos hoy si hubiéramos atado a la innovación y a los estándares y a los protocolos, los hubiéramos atado al acuerdo entre países. Entonces, este modelo multi-stakeholder aplicado al desarrollo de estándares es lo que permitió a Internet ser un servicio sin barreras para la innovación, donde cualquiera puede proponer un nuevo servicio, acordar el protocolo para implementarlo entre todos los ingenieros, e inmediatamente los fabricantes de equipos del resto del mundo, de todo el mundo, saben cómo tienen que construir y programar sus equipos para cumplir con el estándar que uno propuso. Hay otras organizaciones que tienen modelos multi-stakeholder y que por suerte también son fundamentales para el crecimiento y evolución de Internet. El IEEE, con todas las propuestas que tienen para las redes locales, ha sido una herramienta fundamental para que escale Internet, ¿no? El uso de Ethernet, de Wi-Fi, incluso en domótica, en la industria, los protocolos que utilizan eh, manejo de máquinas, todo lo que eh, produce el IEEE para telecomunicaciones que se aplica en Internet ha seguido este modelo abierto. W3C, que es la organización en la que va la evolución del HTTP, del HTML, de los estándares que se usan en web, también es una organización abierta y que sigue un modelo similar. De todas, la más abierta o las más abiertas son las que tienen que ver con el IETF. El IETF es el que acuerda cómo eh, son exactamente los protocolos. En esos documentos RFCs van a ver el detalle de implementación de los protocolos. El IAB tiene que ver más con, el IAB es Internet Architecture Board, tiene más que ver con la estructura y funcionamiento de Internet, incluyendo a las organizaciones desde un nivel superior. No va a los detalles que va el IETF, sino es más bien organizacional. Y el IRTF, la R es de Research, de investigación, es en donde se hacen propuestas más de largo plazo. Las propuestas en el IRTF no tienen el nivel de detalle y de discusión y de acuerdos que tienen en el IETF, porque en realidad son propuestas que tal vez terminan en una implementación, en un documento o en un RFC dentro de 5 años, dentro de 10 años. Entonces, el IRTF es más para la academia, para las universidades. Eh, los invito a ir a las páginas del IETF y del IRTF. Si son universitarios, les va a interesar mucho el IRTF. Van a encontrar ahí una solapa. En el IRTF hay algunos grupos de trabajo, no muchos. Hay
por tema pueden suscribirse a sus listas. En el IETF son tantos que están agrupados por áreas, así que según el interés que tengan ustedes, especialmente si tienen perfil técnico, van a encontrar ahí áreas de transporte, de seguridad, de ruteo, em, de el área general. Bueno, son 7, 8 áreas, van a encontrar para cada uno de los temas áreas y dentro de las áreas decenas de grupos de trabajo, son en total más de 100 grupos de trabajo y estoy seguro que más de un grupo de trabajo les va a resultar interesante. Cuando ustedes ven un grupo de trabajo que les parece alineado con su trabajo, su interés o su tema de investigación, elijan la solapa del charter. En el charter está la descripción de por qué fue creado el grupo de trabajo y cuáles son los milestones o los objetivos que tienen. Eso les va a servir para darse cuenta del nivel de madurez, ¿no? Algunos grupos de trabajo son recientes y es muy interesante entrar en un grupo que haya sido creado hace poco tiempo porque está en el periodo de formación, donde los autores buscan mucho apoyo de otros, donde eh, definen los casos de uso para esos servicios propuestos para ese problema que se quiere resolver y es un muy buen momento para colaborar con el grupo de trabajo. En otros van a ver que ya llevan muchísimos años, que son más maduros, más estables, ahí es mucho más difícil eh, proponer o conseguir que los cambios propuestos lleguen a consenso, porque esos grupos que llevan, esos protocolos que llevan tanto tiempo, eh, es más difícil cambiarlos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran cambiar algo en el TCP porque encontraron un algoritmo de congestión que es mucho más eficiente, que tiene algunas ventajas, o, o- o proponen mecanismos distintos para control de flujo, que a su vez requieren cambios en la interpretación de algunos campos, eso va a ser difícil de conseguir, muy, muy difícil de conseguir consenso porque requiere que todos los equipos conectados a la red utilicen el reemplazo en su implementación del protocolo de transporte. Entonces, hay muchos grupos de trabajo, especialmente esos que son más antiguos, en los que es más difícil proponer y conseguir acuerdo para cambios. En cambio, si van a los nuevos, donde se discute la evolución y problemas nuevos, servicios nuevos que se quieren desarrollar, ahí no solo va a ser más fácil contribuir, sino que van a encontrar autores que están deseosos de conseguir colaboradores. Cuando ustedes leen el documento de un autor y le hacen sugerencias o le indican, por ejemplo, algo que no está claro, que escribió mal, el autor va a estar muy agradecido con sus contribuciones. Así que para todos los que sean técnicos, esa ventana que hay en el desarrollo de estándares es un muy buen ejemplo de el modelo multi-stakeholder en funcionamiento y les recomiendo ir ahí para comenzar a colaborar con el IETF. Una vez que acordamos cómo tienen que funcionar los equipos, las aplicaciones, cómo se rutean los paquetes, cómo se interconectan los sistemas autónomos. Suponiendo que ya la red está funcionando, hay muchas cosas que requieren coordinación. Por ejemplo, antes hablamos de las direcciones IP. Las direcciones IP son las que cada uno de los dispositivos que conectamos a la red identifican al dispositivo para que él eh, pueda enviar tráfico y que llegue al dispositivo en el otro extremo de la red al que él se quiere conectar y el otro sepa cómo enviar la respuesta y me llegue a mi equipo, ¿no? Para eso, cada uno tenemos que tener una dirección IP diferente, porque yo tengo que tener un identificador que permita a cualquiera que envíe información en Internet a mi equipo que me llegue solo a mí. Y además de eso, requiere una organización para que las tablas de ruteo se construyan con estos bloques de información que sepan cómo están interconectados entre sí para no tener para cada
dirección IP una entrada en la tabla porque no podría escalar eso, ¿no? Tienen que haber grupos de direcciones que van a la tabla de ruteo y así es como los routers saben por dónde enviar los paquetes para que lleguen al equipo que tiene esa dirección IP en particular. Para que eso funcione, nuevamente tenemos que coordinar la asignación de estos recursos. Otro ejemplo es el de los nombres, ¿no? Ustedes, eh, cuando ingresan un nombre en una URL, en un correo o en cualquier aplicación de Internet, no utilizamos direcciones IP porque no podríamos recordar todas las direcciones IP. Utilizamos nombres que luego se mapean con el DNS a las direcciones IP. Esos nombres tienen que ser únicos. Si yo pongo la información de mi banco, tengo que ir al portal de mi banco. Si no existiera esta colaboración para que los nombres sean únicos, tal vez yo pongo el nombre de mi banco en esta red, en este lugar, y voy a una página y la pongo en otro país o en otra red y termino en otra página, y eso no sirve para Internet. Para Internet, Internet tiene que ser única, tiene que ser una única red a nivel de ruteo y a nivel de nombres para que funcione como esperamos, para que podamos confiar en ella, para que podamos tener herramientas consistentes a través de toda la red, para que la experiencia como usuarios en donde estemos sea la misma que tienen otros en otras redes, en otros países o en otras regiones. Esa coordinación de nombres y números es la que se consigue con toda esta parte celeste que está arriba del diagrama. La parte azul oscura es la de estándares que vimos antes, la de la izquierda. La celeste es la coordinación de nombres y números. ICANN, que es la corporación para nombres y números, es la que tiene ese rol de eh, asignar o mantener el registro de esos campos que se definieron en los RFCs que vimos antes, en el IETF. Algunos protocolos tienen algunos campos que requieren esta coordinación. IANA es un rol que está definido en un RFC, está claramente definido para el IETF, ese rol de mantener los registros en esos campos lo hace IANA, y quien tiene la responsabilidad actualmente de tener el rol o mantener esos servicios de IANA es ICANN. ICANN se ocupa de mantener los registros que son necesarios para que sea consistente el espacio de nombres y el espacio de números en todo Internet. Hay, hay una colaboración. Es muy complejo este problema, ¿no? Porque, por ejemplo, si piensan en los nombres pueden ser de países o de empresas. Si piensan en los números, hay países que consumen o que han consumido muchísimos, otros muy pocos, unos entraron antes, otros después. Las regiones somos muy diferentes, tenemos diferentes niveles de madurez. Entonces, no es posible que una organización con una única política pueda resolver todas las necesidades de nombres y de números de todas las redes conectadas en Internet. No escala, no es posible de esa forma. Entonces, esos roles de ICANN se fueron subdividiendo y, por ejemplo, para los nombres están los RIR, son los Regional Internet Registry. Cada una de estas organizaciones tiene el modelo multi-stakeholder como fundacional para el funcionamiento de la organización y para la definición de sus políticas. Pero, por ejemplo, los registros regionales de Internet, los RIR, son cinco, hay cinco regiones: Norteamérica, Latinoamérica y Caribe, África, Europa y Asia-Pacífico. En nuestra región, LACNIC es el registro regional y tiene dos como subregistros, llamamos NIR, los registros regionales. Uno es el de México y otro es el de Brasil. El resto de los países utilizamos directamente el servicio de registro del ACNIC. Para nuestra región es fundamental tener un registro regional, porque si no, si fuera, por ejemplo, toda América o todo el mundo, las necesidades de nuestra región quedarían diluidas frente al peso que tiene, por ejemplo, Estados Unidos en el servicio de Internet.
Para nuestra región fue súper conveniente haber creado este registro regional hace 20 años, 22 años, porque acompañó a las necesidades de la región. Y aprovechando este modelo multi-stakeholder, todos nosotros pudimos contribuir al desarrollo de políticas que estaban hechas a medida de nuestra región. Yo durante unos años al comienzo, en los 90 era el moderador del foro de políticas y era el periodo en el que Internet estaba creciendo muchísimo en la región y en cada foro público había muchísimas propuestas de modificaciones de políticas para que las asignaciones de las direcciones IP hacia los operadores fueran siguieran un proceso que era útil para los miembros, para los operadores, y muchos de ellos eran operadores chicos. Y gracias a este modelo de colaboración de múltiples partes, en el foro público teníamos gobiernos, teníamos empresas gigantes que tenían operación en todos los países y necesidades muy diferentes a los de los pequeños operadores que en esa época empezaban a dar servicio a Internet. Ahora son gigantes, ¿no? Los pequeños proveedores de, no sé, de inicios de los 2000 ahora son empresas muy exitosas a nivel regional, pero en esa época eran muy pequeñas y las políticas que se discutían eran políticas que tenían que servir a todos. Entonces fueron cambiando las políticas en el registro para que sean adecuadas para nuestra región, que sirvieran para todo tamaño y tipo de organización y que luego el staff del ACNIC, del registro regional, seguía como un procedimiento. Lo que la responsabilidad del registro es cumplir con lo que el foro público define como manual de políticas y eso es lo que eh, definió el camino que siguió el ACNIC para asignar recursos numéricos en la región. Otras regiones como Europa tuvieron necesidades diferentes y tienen un manual de políticas totalmente distinto. Lo mismo América del Norte y África y Asia Pacífico. Eh, Ese modelo multi-stakeholder es un modelo que se adapta a a las necesidades de los grupos que, que, son necesarios para ordenar estos recursos de Internet. Modelo multi-stakeholder no tiene, no son todos globales. Esto es un ejemplo de múltiples partes interesadas, personas interesadas en el tema de asignación de recursos de Internet numéricos dentro de la región. Claro, dentro de la región es totalmente abierto y cualquiera puede participar, desde una persona hasta una empresa gigante. Y todos tenemos el mismo peso cuando agarramos el micrófono o cuando enviamos un correo a la lista y proponemos algo. Eh, pero eh, si viene una persona de Europa y nos trae un problema de Europa para una empresa de Europa operando en Europa y en nuestra región va a ser ignorado. No tenemos por qué perder tiempo en cosas que no son de interés para nuestra región. Con los nombres pasa algo similar. Yo les decía, ICANN se ocupa de Names and Numbers, por eso son las dos N, nombres y números. Y para la parte de nombres, ahí las complicaciones son aún mayores porque hay muchos intereses de marcas, de abogados, de empresas. Y, y una forma de resolver lo que funcionó muy bien es tener los CCTLDs, que son, CC es Country Code, que son los dominios que usamos en cada uno de nuestros países. Caso de México MX, caso de Uruguay UI, caso de Brasil BR, Argentina AR, donde esas organizaciones que manejan el dominio para el país, definen las reglas. Y ahí el modelo multi-stakeholder aplica según las características de la organización. Algunas, no sé, como Brasil tiene un modelo muy bien organizado, hay otras que tienen modelos que no son tan abiertos, pero eso cada país es responsable y libre de tener las reglas para el dominio de su país. Luego están los GTLDs, que son los genéricos, donde aquí las reglas las pone la comunidad de ICANN, participando en los foros de ICANN, representados por
diferentes grupos de interés, donde están todos relacionados, incluyendo el gobierno, hay un grupo de gobierno que va acompañando todo el proceso, y por consenso se van decidiendo las reglas, decidiendo cómo se hace el chequeo, accountability, cómo se van revisando la implementación de todos estos procesos, y cada tanto se van abriendo eh, a, a la incorporación de nuevos nombres, y justo ahora en el mes de noviembre se abrió la ronda para el próximo grupo de nombres que van a caer en el top level domain, que es la parte más de la derecha de los nombres, ¿no? La parte más a la derecha puede ser un país, que son dos letras, que ese es el CCTLD, que es este grupo de acá, donde cada país tiene su organización que es responsable, pero estos otros tienen que seguir las reglas que acuerda, otra vez, siguiendo el modelo multi-stakeholder, que se pusieron, eh, que se acordaron antes de hacer el llamado y que se van cambiando según se van revisando los procesos en ICANN. Y esas son empresas globales que normalmente tienen intereses comerciales, ¿no? Todos esos intereses, todos esos grupos, organizaciones y empresas tienen que estar alineadas y siguen estos procesos multi-stakeholder para implementar sus servicios. No puede venir una empresa a crear un GTLD y incorporarlo en el sistema de nombres sin pasar por este proceso. Por eso es tan importante utilizar el mismo modelo en la operación. Y aquí vamos a esta parte morada, bordó, la parte más abajo, porque en la operación también debemos acordar muchas cosas y seguir este modelo. Internet no funciona si no se interconectan las redes. Entonces, para empezar, la interconexión de las redes, que es fundamental para el crecimiento de Internet, requiere cierta colaboración entre los pares, los sistemas autónomos que se van a conectar. Pero se necesita mucho más que eso. Por ejemplo, la primera necesidad de colaboración tiene que ver con los servidores raíz. Es necesario que el sistema de nombres sea único y consistente para todos los usuarios de Internet. Para eso, la raíz del DNS, que es de donde parte la resolución de nombres, para que después, luego de todo ese proceso, tengamos una dirección IP consistente para cualquier usuario de Internet, tienen que ser servidores con la misma información en todo el mundo. Existen centenas de servidores raíz. Alguno tal vez escuchó sobre las limitaciones o los pocos servidores raíz que hay o la mala distribución de los servidores raíz. En realidad eso era un problema en el pasado, en los 90, ya desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 20 años se usa lo que llamamos Anycast, que permite tener copias de servidores raíz por todas las redes que queremos. Escala perfectamente, servidores raíz hay de sobra, hay de más, tenemos muchísima redundancia. Por supuesto, nunca está de más, ¿no? Son servidores que cuanto más cantidad hay, más rápida es la resolución, más resiliente, tenemos un montón de ventajas. Pero este es un ejemplo de cómo esa información que tiene que ser consistente, única y originada en todo el proceso que vimos arriba de ICANN y de Diana, se distribuye luego por todo el mundo en centenas de servidores que son consultados por nosotros sin darnos cuenta y que hacen que ese sistema de nombres sea consistente, sea coherente en toda la red. Y eso es algo que tenemos que preservar y valorar mucho, ¿no? Eh, para que alguien pueda crear un nombre nuevo, un producto nuevo, un servicio nuevo, utilizando el DNS sin pasar por este proceso, tuvo que eh, tener un proceso de resolución diferente al que utilizamos en el estándar de Internet, con servidores raíz diferentes, y cada tanto aparece alguna propuesta de tener
servicios DNS en paralelo, inconsistentes o otros servidores raíz, y sería un terrible error, estaríamos afectando muchísimo Internet. Y si alguna vez escuchan hablar de servicios de DNS alternativos o de raíz alternativos, enciendan las alarmas porque eso va en contra del proceso multi-stakeholder, en contra de la Internet tal como la conocemos, en contra de la tecnología, porque el DNS tal como está una tecnología fantástica que puede escalar y resolver todos los problemas sin que tengamos que hacer ninguna de esas cosas raras. Cristian, Sí, disculpa, te interrumpa. Tenemos una pregunta bueno, por Liliana González. Comenta que es del TEC de Mérida y comenta, o la pregunta que hace, en un ecosistema tan interconectado como el de Internet, ¿cómo asegura que el modelo de múltiples partes interesadas, que haya, que haya un equilibrio entre la innovación tecnológica, la protección de derechos digitales y la sostenibilidad del entorno digital? buenísimo. Son como dimensiones diferentes, ¿no? Y cada una eh, tiene una característica que fue preservada en Internet desde el origen gracias a este modelo abierto. Eh, por ejemplo, equilibrio en la innovación tecnológica, que también puede ser analizado de diferentes maneras, ¿no? Ahí es donde entra el tecnocolonialismo o las diferencias eh, de influencias según el poder económico de los países. Hay muchas posibilidades de inequidad en estos temas de innovación, pero lo más importante, y lo que se consiguió hasta ahora y que hay que preservar, es que cualquiera de nosotros puede participar en el IETF, proponer productos y servicios innovadores y ser parte de las discusiones que, que tienen lugar cuando se deciden estos documentos, estos RFCs. Uno puede participar e incidir en los futuros servicios de Internet. Entonces, la innovación, por eso decimos que no tiene barreras la innovación en Internet, porque los, los foros de discusión, eh, los lugares en los que se toman las decisiones son totalmente abiertos. Las listas de correos son abiertas. Las reuniones interim, le llaman, que muchas veces se llevan a cabo antes de las reuniones presenciales, son abiertas. Las reuniones presenciales son abiertas. Si bien tienen costo, y eso para algunos podría ser una barrera, para empezar, no es necesario ir a la reunión para que las propuestas de uno prosperen, pero por supuesto ayuda muchísimo estar en contacto con la gente y poder explicarle a otra persona en persona cómo funciona el servicio que estamos proponiendo. Así que es bueno ir a las reuniones en persona. No es necesario, pero ayuda un montón. Pero incluso ahí hay becas que da el IETF. Uno puede participar en la reunión, aunque no vaya físicamente, pero eh, participar remotamente en la reunión y no pagar y pedir para estar en la cola del micrófono y cuando vea gente en la cola, cuando llegue el lugar, uno participa en una cola virtual que está mezclada con la cola real del micrófono, entonces tiene igual oportunidad de opinar. Así que para esos procesos, esos mecanismos de colaboración en toda esta innovación que es necesaria en Internet, están los procesos creados. Esa parte de innovación está garantizada mientras cuidemos del IETF, cuidemos el proceso del IETF y al IETF en sí como un foro relevante para definir los estándares y los protocolos en Internet. Esto a veces parece innecesario decirlo porque alguien podría decir, bueno, ¿qué, qué qué otro riesgo puede haber? ¿Qué riesgo puede haber si el IETF es el lugar en el que se crean los RFCs? Bueno, hay algo de riesgo, porque UITT tiene aspiraciones de tener mayor influencia en temas de Internet. Y en UITT muchas veces han propuesto soluciones para servicios que se definieron en el IETF
o propuestas alternativas para protocolos que deberían ser discutidos en el IETF. Muchas veces pasa esto cuando la propuesta no tiene mérito técnico, ¿no? Cuando la propuesta es de interés, por ejemplo, para un proveedor en particular. Entonces, el proveedor ese tiene forma de influir en un gobierno, que a su vez tiene forma de conseguir acuerdos con otros gobiernos, y tal vez por ahí tratan de meter un nuevo protocolo IP o una forma diferente de hacer BGP entre los sistemas autónomos, o hubo propuestas para temas de MPLS. Muchas veces cuando no consiguen convencer a los otros ingenieros por mérito propio de la propuesta, tratan de hackear o de beneficiarse con procesos que son menos transparentes, que involucran a los gobiernos, donde ahí el mérito o la solución técnica no es la razón por la que se aprueban o desaprueban las cosas. Luego me preguntaba sobre la protección de los derechos digitales. Van a ver en, en cada uno de estos foros donde se discuten múltiples partes interesadas temas relevantes de, eh, recursos de Internet o de políticas de Internet o de protocolos de Internet. En todos van a haber temas eh, relacionados con los derechos humanos. Por ejemplo, en el IETF hay un grupo de trabajo, en el IRTF, en el de Research, relacionados con los derechos humanos. Y van a ver que en cualquiera de estos foros, em, cuando identifican un problema relacionado con los derechos humanos o ven un potencial de Internet para resolver o para potenciar o mejorar temas relacionados con derechos humanos, ahí habrá muchísimo interés de los otros participantes. El, el- los derechos digitales, los derechos humanos, todos los temas que tienen que ver con el impacto que tiene Internet, generan mucho interés entre todas las partes que están participando en los procesos de decisión, estos multi-stakeholder. Es como un ángulo transversal a todas las decisiones, donde cada vez es más relevante. Y luego sobre la sostenibilidad del entorno digital, ahí también hay diferentes ángulos y Internet ha cambiado tanto en estos años que esos temas de sostenibilidad fueron evolucionando. Ahora podríamos decir que la sostenibilidad o la evolución tal como la conocemos podría estar amenazada porque hay eh, algunas entidades o actores que son demasiado influyentes, relevantes, si pensamos en las grandes Big Tech que podrían tener mayor control de Internet, pero la realidad cuando uno ve cómo está evolucionando, también podemos quedarnos tranquilos que esa sostenibilidad y ese estilo de Internet se está preservando aún identificando estos problemas de concentración en el mercado, ¿no? Y, y uno de los ángulos en los que vemos esto es que está asegurada la sostenibilidad económica de los pequeños actores, porque uno podría decir que con esta gran concentración que existe en la industria del contenido, en la industria de acceso, en muchísimas industrias que componen el servicio de Internet, podría estar creando barreras para las empresas nuevas y eso no es así, porque vemos empresas nuevas surgiendo todo el tiempo y con valuaciones enormes y crecimientos inesperados. Y eso ocurre porque sigue siendo tierra fértil, a pesar de la gran concentración, y esos nuevos negocios siguen siendo sostenibles y muy rentables. Entonces, por suerte temas de sostenibilidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de diversidad de servicios, desde el punto de vista de diversidad de actores en el sistema multi-stakeholder, desde todos los ángulos que los miremos, si bien siempre hay preocupaciones y a veces la concentración
es la que genera más preocupaciones, vemos que el sistema sigue estando más o menos sano y que siguen entrando nuevos actores y que todos los actores tienen su lugar en estos procesos multi-stakeholder y que si algún actor se siente discriminado son lo suficientemente transparentes como para que puedan alzar la voz y otros los podamos escuchar. Así que tal como evolucionó el modelo, si bien cambió mucho, sigue siendo sostenible y fértil para estas nuevas eh, necesidades, propuestas, cosas que van surgiendo. No sé, Unis, si tengo alguna otra pregunta, si no sigo con el tema de operación. No, hasta ahorita, por el momento no. Sabes continuar. Bueno, ya vamos terminando, no voy a seguir todo el diagrama, solo quería poner los lugares donde es más relevante el modelo de múltiples partes interesadas. Les hablé de la necesidad de hacer coherente y consistente el sistema de nombres gracias a los servidores raíz y al sistema de DNS único para todo Internet. Los operadores de red son quienes implementan Internet. La interconexión de redes se hace con todas estas organizaciones que son responsables de los sistemas autónomos que se interconectan entre sí y tienen sus foros de discusión, tienen sus foros de peering, donde se promueven las interconexiones, tienen sus puntos de intercambio de tráfico, que es el siguiente punto, donde la mayoría son abiertos y tienen como objetivo tener más miembros para que sea más fácil la interconexión entre todas las redes. Una red se conecta con un punto de intercambio de tráfico y ahí puede acceder a todas las otras redes conectadas a ese punto de intercambio. Entonces, la promoción, tratar de fomentar nuevos puntos de intercambio de tráfico y el crecimiento de los puntos de intercambio de tráfico hace que Internet sea más eficiente. Al haber más interconexiones, los paquetes entre dos puntos de la red van a recorrer menos cantidad de redes, porque hay más interconexiones entre ellas. Si hubiera pocas interconexiones, esa información tiene que pasar por un montón de equipos y por un montón de empresas que cada uno le va agregando un costo, un retardo, un problema, y el funcionamiento de la red no sería tan eficiente como hasta ahora. Hay que promover más puntos de intercambio de tráfico y nuevamente eso se consigue con este modelo abierto donde la gobernanza del punto de intercambio de tráfico es abierta y se fomenta la incorporación de nuevos sistemas autónomos al IXP, al Internet Exchange Point. Em, los GTLD y los CCTLD, los mencioné más arriba, están repetidos porque por un lado están los temas de gobernanza que están relacionados con ICANN y con el funcionamiento organizacional, y por otro lado están los temas de operación. Los CCTLDs, los Country Code, los dominios de los países, son organizaciones en cada país y normalmente muy relevantes en la operación del país porque todas las redes quieren tener una resolución rápida de los nombres que tienen que ver con su país y normalmente participan en las discusiones de los puntos de intercambio de tráfico, están bien conectados con las universidades y muchas veces son eh, operados por universidades. El caso de México con la Universidad de Monterrey es un ejemplo, pero pasa en casi todos los países de la región. Y con los GTLD pasa lo mismo, muchos tienen copias de sus zonas, es la información que está en el DNS, desparramadas y bien conectadas a todas las redes de los países. Así que bueno, esto fue un repaso muy rápido, disculpas si habré demasiado rápido, pero quería contarles en la práctica qué era el modelo multi-stakeholder y por qué era tan necesario y atravesaba a todos los componentes de Internet que a veces los usamos sin saber toda esta complejidad. ¿Hay alguna pregunta más, Eunice? No, ninguna pregunta. Ya en el apartado, bueno, mientras tanto, maestro se compartirá. Ah, el diagrama, creo que ese está en la página, ¿verdad? De internet. Ahora yo les paso el Ahorita se link. lo. Ah, ok. Muchas gracias. No hay ninguna pregunta, pero este, yo sí tengo una pregunta. Eh, ¿Cuáles son? Bueno, ya mencionaste este, que es complejo también el que se trabaje, sin embargo, las organizaciones están
involucradas están trabajando para que Internet pues se fortalezca, ¿no? Sin embargo, hay riesgos que también mencionaste que pasan. ¿Nos pudieras dar un ejemplo de, de algún país que esté separado, que esté realizando alguna práctica que no em, permita que Internet sea, como la definición, un Internet abierto? Sí, gracias por la pregunta. No hay ningún país que pueda intervenir en estos procesos y alterarlos. Pero sí hay países que no están cómodos con estos procesos transparentes y abiertos y restringen mucho el acceso a Internet de sus usuarios. Y un ejemplo es China. Y esta incomodidad de China en estos procesos multi-stakeholder hizo que llevaran propuestas a OIT que se superponen con propuestas que se discutían en el IETF. Yo les di un ejemplo, em, bueno, en ese momento no mencioné el país, pero el país es China, empresas chinas que no solo lo proponen en UIT, sino que tratan de empujarlos en distintos países con propuestas que hasta tienen nombres que no son consistentes con los nombres que usamos en el IETF. Por ejemplo, en lugar de llamarle IPv6, le proponen formatos distintos y funcionamientos diferentes y le llaman IP Plus o IP Enhanced o IP algo. Ahora, recientemente tenían una propuesta para IPv6 más, como si fuera algo distinto, pero en lugar de llevarlas al IETF, que si lo llevan al IETF lo que les va a pasar es, para empezar, no puedes inventar un nombre. Si es IPv6, es IPv6, no hay que ponerle ninguna cosa nueva. Y si fuera diferente IPv6, entre todos ver cuál es el nombre eh, que hay que colocarle para no confundir. Usar a la gente de marketing para un tema técnico no es una buena decisión. Y, y a veces estas empresas que están vendiendo equipos en todo el mundo son muy influyentes con los reguladores locales y a veces los reguladores adoptan documentos o incorporan información de esas empresas suponiendo que es el, el futuro o la innovación o es hacia dónde está yendo Internet, sin saber que toda esa información ya está disponible, es abierta, pueden verla, incluso participar de las discusiones en el IETF y no necesitan un documento secreto de un proveedor para eso. Y eso está ocurriendo y en muchos países los reguladores no tienen esta capacidad de filtrar o interpretar correctamente esta información que le acercan algunos proveedores. Y por eso es que yo les comentaba al comienzo de este proyecto que tenemos para que los reguladores y los que hacen políticas públicas y propuestas legislativas conozcan cómo funciona el IETF, para que no se dejen convencer por las empresas sobre cómo va a evolucionar Internet o cuál va a ser el futuro de los protocolos o por cuáles serán los nuevos servicios. Toda esa información es transparente, que está ahí. Solo hay que ir a la página del IETF y verlo. Muchas gracias, Cristian. Eh, Todavía creo que están muy tímidos hoy, pero te quisiera preguntar también, eh, dentro del mapa que estás mostrando, eh, estamos viendo que la parte de la educación y desarrollo, en la parte de educación y desarrollo de capacidades están las universidades. Sin embargo, nosotros como usuarios finales también podemos participar en, en hacer algún tipo de comentario, como ya comentaste también, ya sea en los Reels, en LACNIC, e incluso también podemos estar
aportando algún comentario dentro de ICANN, ¿sí? Pero a nivel técnico, también he visto que se han estado realizando diferentes programas para que dentro de estas organizaciones, investigadores o la academia se involucre. Sin embargo, en este apartado, o bueno, en lo que estás presentando, lo seguimos viendo como en la parte de educación. Este, Me imagino que se va a estar, se está actualizando o estas organizaciones ya están escuchando o se están acercando también a las academias para que también empiecen a realizar este tipo de colaboraciones, ¿es correcto? Sí, es difícil capturar a este modelo de múltiples partes interesadas correctamente con todas las opciones de colaboración que hay. El ejemplo que pusiste de las universidades es un muy buen ejemplo porque la realidad es que todo esto surgió de las universidades. Sí, Entonces déjame las universidades escuchar. ya, Sí, claro, ¿sí te entiendo? universidades, ¿no se escucha? Sí, ¿Se sí, te escucha bien? escuchas. Ah, Sí. No sé es mi conexión. ok. No sé si los demás están. La- las universidades fueron las creadoras de Internet y han estado embebidas, formaron parte de estos procesos y están actualmente en cada uno de estos componentes. Por ejemplo, en los desarrollos de estándares, yo les mencionaba que en el IRTF la mayoría son universidades y tienen un rol súper importante. En esta parte de arriba de asignación de recursos y de gobernanza. Muchas universidades son CCTLDs, es decir, manejan los dominios de sus países. Muchas universidades son activas en los procesos de ICANN. En las reuniones de los registros regionales de Internet, por ejemplo, en las del ACNIC, hay reuniones de universidades y nosotros como comunidad técnica regional colaboramos mucho con Red Clara, que es la red que interconecta a las redes académicas de todos los países y ellos son parte de nuestras reuniones y son un actor más de la comunidad técnica. Y lo mismo pasa en temas de operación. Hay muchas universidades eh, que son como administradoras de los puntos de intercambio de tráfico, que el punto de intercambio de tráfico está dentro de la universidad o fue creado dentro de la universidad y creció tanto que evolucionó y salió, pero en un modelo sano, ¿no? En el lugar de un modelo comercial. El mejor ejemplo es el de Brasil. Brasil ahora es el mayor punto de intercambio de tráfico del mundo por cantidad de redes conectadas y por cantidad de tráfico intercambiado y por cantidad de puntos que tiene el IXBR, que es el NIC Brasil, la parte de IXP de NIC Brasil, la cantidad de puntos que tiene esparramados por todo Brasil. O sea, es el más grande del mundo, lo miren como lo miren. Y eso surgió de la academia, surgió de FAPE, que evolucionó y que fueron cambiando el modelo y creciendo. Y el, las personas que están ahí son las mismas personas que surgieron de la academia. Entonces, la academia, en cierta forma, es la que creó este modelo y está embebida en el modelo en cada uno de los componentes. Así que ustedes dentro de las universidades tienen posibilidad de colaborar en cualquiera de las áreas. Muchas gracias por la respuesta, Cristian. Y ya nada más para cerrar, me gustaría si puedes dirigir un comentario a todos los que están ahorita escuchándonos en la parte de la academia, el por qué Internet Society apoya o realiza programas de apoyo, no solo para estudiantes, sino también para investigación en temas de Internet. O sea, ¿cuál es esta la importancia? Van a encontrar en la organización material y información que es útil para gente que está en investigación o para alumnos o docentes para sus clases. En la
propia página de Internet Society, pero también van a encontrar una página de la fundación. Internet Society es como la organización principal y de Internet Society depende el IETF LLC, que es la empresa que se ocupa de organizar las reuniones del IETF. Está lo que llamamos Public Interest Registry, que es el registro para todos los nombres que terminan en .org. Y otra organización es la fundación. Y a través de la fundación es que ayudamos a, a las diferentes organizaciones sin fines de lucro y muchas de ellas son universidades. Entonces ahí, si van a la página de la fundación, van a encontrar grants para diferentes tipos de proyectos que ustedes como universidad pueden aplicar y van a encontrar recursos de e-learning, de cursos. Cursos de formación que algunos están empaquetados como para que hagan una especie de carrera con temas diversos y todos relacionados con Internet. Y son cursos gratuitos. En algunos de esos tienen que anotarse porque hay periodos en los que se abren porque son cursos con moderador, con seguimiento, son cursos muy completos, pero muchos los pueden tomar ustedes en el momento que quieran y hacerlo solos. Así que van a encontrar mucha información útil, muchos recursos ahí en la fundación que, que les van a servir. En ISOC, en la página principal de la organización, ahí hay más información de políticas públicas, de documentos de posición sobre temas que nos preocupan. Eso es más para los voluntarios que quieren involucrarse más en estos procesos de gobernanza.